Saludos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre las relaciones entre ángulos. Y para tal fin vamos a suponer que tenemos dos rectas, en este caso la recta XY y la recta WW. Y estas rectas se intersectan o se cortan en un punto Z. Y vamos a ver cómo se relacionan los ángulos que se forman por la intersección de dicha recta. Podemos ver que se forman los ángulos BZX, también el ángulo XZW, el ángulo WZY y el ángulo YZB. Es decir, en esta figura se forman cuatro ángulos que se obtienen al intersectarse o cortarse dos rectas en un punto. Entonces nosotros vamos a ver cómo se relacionan estos ángulos partiendo de algunas definiciones que vamos a dar a continuación. Y vamos a ver qué son ángulos adyacentes. Son aquellos ángulos ubicados en el mismo plano que tienen un vértice y un lado común, pero no puntos interiores. Entonces, en esta definición hay un concepto importante, que los ángulos adyacentes son los que están en el mismo plano, es decir, sobre la misma figura, vamos a decir así, y además que tienen el vértice y un lado común. Entonces vamos a analizar cuáles son los ángulos adyacentes que están en esta figura, que es la que analizamos anteriormente. Y vamos a ver cuáles son los ángulos o cuál es el ángulo adyacente al ángulo BZX. Observen que ese ángulo, el ángulo BZX, tiene el vértice común con el ángulo XZW y que además tienen un lado común, que es el lado ZX. Por lo tanto, esos dos ángulos son adyacentes. Ahora bien, también el ángulo XZW es adyacente al ángulo WZY, porque tienen el mismo vértice común, que es el vértice Z, y en este caso el lado común es el lado ZW. Lo pueden observar aquí, ZW y WZ. Ambas notaciones representan el mismo lado. También el ángulo WZY es adyacente al ángulo YZB. Tiene el vértice común que es Z y el lado común es ZY. Y por último, el ángulo YZB es adyacente al ángulo BZX. Tienen el lado común BZ y el vértice común en este caso es el vértice Z. Ahora vamos a definir los ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos no adyacentes formados por dos rectas que se intersectan. Vamos a utilizar la figura anterior para determinar cuáles en esta figura son ángulos opuestos por el vértice. En la definición me dice que son ángulos no adyacentes, es decir, que no tienen lado común. Vamos a ver. El ángulo BZY, que es este ángulo, es opuesto por el vértice al ángulo XZW, que es este que está aquí. Y podemos ver la parte de opuesto porque este ángulo abre hacia la izquierda y la abertura del ángulo XZW abre hacia la derecha. Son opuestos en el vértice. Además, ambos ángulos no tienen lado común. ¿Qué otro ángulo es opuesto por el vértice? El ángulo XZB, que abre hacia arriba, y el ángulo WZY, que abre hacia abajo. Son opuestos en el vértice y como ustedes pueden ver, ambos ángulos no tienen lados comunes. Ahora vamos a definir los ángulos que forman par lineal. Los ángulos que forman par lineal son aquellos ángulos adyacentes cuyos lados no comunes son rayos opuestos.
Vamos a utilizar la misma gráfica para determinar cuáles ángulos en esta gráfica forman par lineal. Recuerden, son ángulos adyacentes cuyos lados no comunes son opuestos. Y podemos ver que el ángulo BZX y el ángulo XZW vimos anteriormente que son ángulos adyacentes, tienen un lado común que es el lado XZ y tiene vértice común. Ahora, ¿cuáles son los lados no comunes? El lado ZW y el lado ZB. Como ustedes pueden ver, estos dos lados que son no comunes son opuestos. Es decir, la dirección del lado ZB está a la izquierda, vamos a decir, y el ZW está a la derecha un poco inclinado. Entonces esos dos ángulos forman un par lineal. De la misma manera, el ángulo XZW y el ángulo WZX son ángulos adyacentes porque tienen como lado común el lado ZW y los lados no comunes son opuestos, tienen direcciones opuestas. De manera similar, podemos ver que los ángulos WZY y el ángulo ZYZB forman un par lineal y también el ángulo YZB y el ángulo BZX también forman par lineal. Aquí le dejo un ejercicio donde ustedes van a utilizar esta gráfica y van a responder cada una de las siguientes inquietudes. Van a identificar un par de ángulos opuestos por el vértice en esa figura. También va a encontrar un ángulo que forma par lineal con el ángulo DEB y van a identificar un par de ángulos adyacentes que no formen par lineal. De esta manera hemos terminado este tutorial relacionado con relaciones entre ángulos.